Llegó el momento de poner los pies sobre la tierra. No más cuentos de hadas, duendes, demonios, brujas. Esto podría decir un escritor realista. Su propósito es reflejar una realidad posible, verosímil. Pero no nos fiemos tanto. Un autor de cuentos parte de una realidad para luego elaborar su ficción. El autor de un cuento realista intenta siempre testimoniar la vida, las creencias, las tradiciones del hombre contemporáneo. Podría decirse que su tema central es el hombre. Al momento de construir al narrador, este intenta ser objetivo y para eso se coloca como testigo o habla como si pudiera entrar en la mente de los personajes. Además, se presentan hechos que podrían suceder en la vida real. Y esto tiene mucho que ver con la verosimilitud. Los lugares, inclusive que presentan este tipo de historias, son reconocibles por el lector. En lo que respecta al tiempo, es cronológico. Este tipo de historias suelen mencionar fechas que generalmente son contemporáneas a su autor. El escritor de cuentos realistas tiene en cuenta ciertos recursos para poder recrear esa realidad que quiere reflejar. Por ejemplo, al momento de elegir los personajes que van a protagonizar sus historias, estos suelen ser personas comunes, con características propias de la época en la que transcurre el relato. Inclusive, el modo de hablar que se representan en los diálogos nos brindan información sobre qué edad tienen, cuál es su lugar de residencia, en qué tiempo viven, permiten caracterizar más a cada personaje. Las descripciones son muy importantes, no solo para describir los lugares en donde frecuentan las historias, sino también para poder conocer a sus protagonistas, saber cómo son físicamente y cómo es su forma de ser. El realismo surge a mediados del siglo XIX en Europa como un movimiento artístico. Se destacó fundamentalmente en la literatura y en la pintura. Eran tiempos en los que la fotografía era inusual y el cine ni siquiera se había inventado. Por lo tanto, esta corriente artística se caracterizó por tratar de reproducir el mundo tal cual como se lo veía. Sus principales exponentes consideraban que la observación objetiva de la realidad era la base para todo conocimiento. Por eso reproducían fielmente la realidad, sin importar las clases sociales o los paradigmas clásicos de la belleza. Con el tiempo, el realismo se fue transformando en un género y en un estilo. Por lo tanto, las obras siguen imitando la realidad, pero ya no está presente el componente ideológico que llevó al movimiento. Se denomina verosímil aquello que aparenta ser verdadero, que es creíble. Ahora bien, algo que resulta verosímil en un relato puede no ser creíble en otro contexto, porque lo verosímil depende del género al cual pertenece el texto. Vamos a un ejemplo. Dentro del relato realista, es verosímil si se asemeja a la realidad del autor. En el caso de los cuentos maravillosos, lo verosímil incluye hechos fabulosos que no sorprenden en realidad a los personajes y tampoco a los lectores, porque la presencia de los duendes, de los ogros, de los poderes, de la magia, es un elemento verosímil para el mundo maravilloso. En el caso del relato fantástico, este se caracteriza por el quiebre del verosímil. Nos encontramos en un contexto realista en donde se introduce un elemento fantástico que pone en cuestión esa realidad y hace dudar al lector y a sus personajes. Ese deseo humano de poder observar, conocer y reproducir
esa realidad propició también la invención de la fotografía y del cine. En 1824 se obtienen las primeras imágenes fotográficas. En el 1839 se hace público el procedimiento de obtención de las fotografías. En 1888, Kodak saca al mercado una cámara con un carrete de película enrollable y de esta manera también se inaugura la fotografía de aficionados. Pocos años más tarde, en 1895, en París, surge un nuevo invento que es la cámara para registrar imágenes en movimiento, que con ella se realizarían las primeras películas de la historia del cine. Mi nombre es Emanuel González y esta fue una videoclase para Recreo en Acción.